¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos hoy con la unidad uno, perspectivas y estudios de la organización. Esta unidad que nos está dando fundamentos para el desarrollo de toda nuestra asignatura. Y hoy vamos a ver la clasificación de las operaciones. Antes de iniciar, quisiera comentar que por ahí de 1900, como ustedes han de haber estudiado, si Taylor y Fayol inician buscando o dividiendo las tareas dentro de la administración científica, las tareas por áreas, departamentos y funciones, generando lo que hoy conocemos como una estructura funcional. Sin embargo, esta estructura funcional, que es muy socorrida hoy en día, todavía, por algunos administradores, contiene ciertos problemas. En su momento, Taylor hablaba sobre las diversas departamentalizaciones que podía existir en una organización. Fayol hablaba de las funciones que tenía toda organización, en este caso toda empresa, recuerden empresa y empresa sobre todo industrial, y llegaron a estas cuatro áreas funcionales como un ejemplo. Obviamente podía haber otras áreas inmiscuidas dentro de las diversas organizaciones. Pero la situación es que ellos hablaban de una estructura con estas cuatro áreas funcionales, con estas actividades que se llevaban a cabo de toda empresa, y su estructura era lineal y todos dentro de la organización estaban en un nivel similar, independientemente la importancia que pudiera tener dentro de la organización las actividades que realizaban. ¿Sí? Este tipo de estructuras tenía un conflicto interno. En ese entonces, por seguirles el ejemplo que ellos manejaban, eran empresas industriales donde el mayor peso específico, las actividades importantes caían en producción. Sin embargo, tenían gerentes del mismo nivel, tanto de recursos humanos como de mercadotecnia o finanzas, que podían sí incidir en las decisiones de la producción. Por eso, este tipo de estructura, podemos decir, leyendo el video, el funcionamiento de la empresa no se conocía. Las responsabilidades que realmente tenían, y cuando digo funcionamiento es a qué se dedica la empresa, con una estructura así no la conocíamos. ¿Qué responsabilidad importante tenía cada uno de ellos? Pues era la misma para todos. ¿Qué relaciones o quién de ellos tenía relaciones importantes con el cliente? ¿Sí? ¿Quién debería de llevar a cabo aspectos estratégicos o clave? ¿Cómo era el flujo de información y comunicación interna? Podríamos decir que no se podía conocer. Este tipo de estructura no me permitía conocer esta situación. Por lo tanto, existían problemas. Cada área tenía sus propios objetivos. Y obviamente para cada área sus objetivos individuales eran más importantes que los de toda la organización, porque a eso se dedicaban ellos, los de finanzas, lo financiero, los de producción, lo industrial, los de recursos humanos, la administración del personal, y el marketing, la situación de la estructura hacia el cliente. Eran sus objetivos. Para ellos, cada uno era importante. Otra situación es que habían áreas dentro de estas funciones que no se fijaban en el cliente, no les interesaba el cliente y eso obviamente generaba molestias muchas veces. Además, la comunicación entre las áreas era muy difícil.
Dejen ustedes de la comunicación entre los gerentes, la comunicación entre todo el personal de las diversas áreas era muy complejo. Entonces, este tipo de estructuras nos llevó, ¿sí?, a tener una estructura que de entrada ya cargaba con muchas desventajas. ¿Qué pasa? 120 años después, recuerden que platiqué de una estructura de 1900, nacimiento de la administración científica. ¿Qué pasa 120 años después? Se identifican, los teóricos de las organizaciones identifican de manera sistemática cuáles son las operaciones de las organizaciones, ¿sí? ¿Qué actividades lleva cada una de estas operaciones? ¿Cómo englobar estas operaciones? Y esa mejoría de identificar las operaciones, clasificar las operaciones, nos lleva a una mayor efectividad, dándole satisfacción a todas las partes involucradas, clientes, accionistas, al personal, proveedores, etcétera, etcétera. Y esa clasificación de operaciones nos llevó a distinguir tres tipos: estratégicas, clave y de apoyo, sumamente importante, ¿sí? Ya no tanto dividirlos de manera funcional, sino por el tipo de operación que hacía, ¿sí? Estratégicas, clave y de apoyo. Cuando hablamos de estratégicas, ¿sí?, pues son todas aquellas que se realizan desde la perspectiva general de una estrategia, de objetivos estratégicos que se generan desde los altos mandos en una organización, pero también nos permiten definir hacia abajo, ¿sí?, de manera muy genérica, qué es lo que va a hacer la organización. Son esos tomadores de decisiones importantes. También tenemos, pues, aquellos procesos o acciones clave. Hablamos de aquellas que añaden valor a la organización, la razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de la organización? Todas las actividades que se llevan a cabo bajo ese esquema, ¿de a qué se dedica la organización? Esas son las operaciones clave, ¿sí? También podemos considerar operaciones claves aquellas operaciones que quizás no estén relacionadas con el objetivo principal de la organización y consumen muchos recursos. Entonces, habría que considerarlas también como una de las operaciones clave. Y obviamente tenemos operaciones que son de apoyo, que son las que sirven para controlar y mejorar, ¿sí?, todos los procesos dentro de la organización, ¿sí? Son aquellas que ayudan, ¿sí?, intervienen dentro de el apoyo que requiere la organización. Y van a tener algo muy claro: este tipo de operaciones no las tenemos ni en la misión ni en la visión, porque no forman parte de la razón de ser de la organización. Entonces, podemos decir que 120 años después pasamos de este tipo de organizaciones que se administraban de manera funcional a un tipo de organización que lo hacía de acuerdo a sus operaciones, ¿sí? No quiero que confundan estas dos estructuras como una horizontal y otra vertical. Lo vamos a ver en la siguiente unidad. Ahorita lo que quiero es que veamos que este segundo tipo de estructura
está organizada por operaciones. Vamos a ver lo más grande, ¿sí? Tenemos en la parte de arriba, como decíamos, ¿sí? Esas áreas estratégicas, esas áreas que toman decisiones, ¿sí? Y luego tenemos las de apoyo, que pueden ser de tecnología, que pueden ser de apoyo legal, que pueden ser de apoyo comercial, pero no son parte de la misión de la organización. Tenemos una línea media, que es la que genera un puente entre ese ápice estratégico y el área de operaciones. Aquí lo vemos, quién tiene las operaciones estratégicas, quién tiene todas las operaciones de apoyo, ¿sí? En el caso de la línea media hay una combinación de operaciones estratégicas en algunos casos y de operaciones clave, ¿sí? Es una combinación, decíamos, es el puente. Y por último, pero obviamente no más importante, tenemos las operaciones clave aquí abajo, ¿sí? No es que sean menos importantes por el hecho de estar abajo, pero lo que quiero que entendamos es que están juntas todas esas operaciones. Y hay que comunicarse, toda el área está comunicada, todo el área que genera valor dentro de la organización. En ese sentido, vamos a aprender a distinguir estas operaciones clave. Distinguiendo las operaciones clave, podemos distinguir las de apoyo y obviamente mucho más fácil las estratégicas porque están relacionadas con los altos mandos. Vamos a ver el ejemplo de una empresa financiera, la que ustedes quieran. Quiero que vean dónde está el ápice estratégico en la gerencia general, mientras que tenemos, ¿sí?, dos áreas de apoyo, temas y recursos humanos. Luego, una línea media, que es la sugerencia ejecutiva. Y fíjense cómo estas que están en azul eran las operaciones clave. ¿Por qué? Porque están relacionadas directamente con la misión y la visión de esa empresa financiera. ¿Sí? No la tenemos, no sabemos cuál es, pero sabemos a qué se dedica. Entonces, veamos toda esta parte de la estructura, cómo estamos hablando específicamente de operaciones que tienen que ver con la razón de ser de la organización. Hey, necesita recursos humanos, necesita un área que administre los recursos humanos. Claro, pero ese no es la chamba de esta empresa. Por eso podemos decir que está en la parte de apoyo, así como sistemas. Hey, necesito a alguien que controle, ¿sí?, todos los sistemas informáticos o manuales de la organización, sí, claro, pero no se dedica a eso esta organización. Por lo tanto, los dejamos en esta parte, ¿sí?, de apoyo, y entonces no intervienen en las decisiones de los que realmente van a generar valor. Esa es una parte. Y otra parte importante de considerar esas operaciones de apoyo, que lo vamos a ver en el capítulo final, es que cualquiera de esas operaciones de apoyo, bien puede la organización delegarlas, terciarlas, o como se dice hoy en día en el argot administrativo, generar un outsourcing contratando otras empresas que lleven a cabo esas funciones. ¿Por qué? No son las que generan valor, ni son las que consumen más recursos de la organización. Pero veamos otro ejemplo. Aquí vimos una empresa financiera, ¿sí? Vamos a distinguir ahora otra empresa que se dedica al desarrollo de software, ¿sí? Yo no digo que las finanzas no son importantes, pero las tenemos como como un área de apoyo, ¿sí? Y entonces no intervienen en las decisiones de los que realmente generan valor, si hablamos
de una empresa de desarrollo de software, pues tenemos un área de desarrollo de aplicaciones y otro área de seguridad, de informática. Estos son los que generan valor. ¿Por qué? Porque son los que están relacionados directamente con la misión y la visión de esta. Veamos otro ejemplo. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando de una organización pública. Esto para seguir con la idea, jóvenes, que hemos estado diciendo que trabajamos con los administradores de la UJAT, trabajamos con organizaciones, no solo con empresas. Aquí tenemos un ejemplo, una organización pública de salud, como le quieran ustedes llamar, estatal, federal, ¿sí? Tenemos aquí el ápice estratégico, el que toma decisiones, que es el director general, y podemos tener áreas de apoyo jurídico, de planeación y finanzas. No es que no sean importantes, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál sería la misión y la visión de cualquier organización pública? ¿Sí? Pues todo lo relacionado con la salud pública. Y entonces eso es lo que tenemos aquí. Este pequeño ejemplo de estructura, esto es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Área de hospitales, áreas de salud. ¿Qué son? Estas son las operaciones clave. ¿Por qué? Todas las que tienen que ver directamente con la misión. ¿Por qué? Porque a eso se dedica. Es una organización pública de salud. Esperando que haya quedado comprendido el tema, vamos a llevar a cabo la actividad 1.6, recordándoles, jóvenes, si algo no queda claro, por favor, tenemos martes y jueves para hacer videoconferencias. Lo único que tienen que hacer es avisarme en el chat que requieren una asesoría. Pueden hacer preguntas también en el mismo chat. También responderé las preguntas en el chat. Solamente que pues a veces se requiere más la comunicación síncrona. Vamos entonces con la actividad 1.6.